O evento será gravado e disponibilizado nas plataformas do Crima FMG. Para receber certificação é necessário presença nos 3 dias, e essa presença é contabilizada automaticamente ao entrar no Simpla. O evento será ministrado na língua portuguesa e espanhola, e a dinâmica será: cada palestrante terá 10 minutos iniciais para expor um panorama geral do tema de seu país, e em seguida serão as perguntas. Hoje temos a presença de 3 palestrantes, uma brasileira e 2 argentinas. A Mariana Prandini, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais, mestre em Ciências Políticas pela Universidade de Minas Gerais, doutora em Política da New School for Social Research, docente de Direito, Direitos Humanos, Teoria Política e Prática Jurídica no Brasil, Estados Unidos e Alemanha, assessora do presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Temos também Maria Luísa Storani, licenciada em Sociologia pela Universidade de Salvador, psicóloga social da Universidade Pichon Riviere, deputada do Parlamento do Mercosul, membro da Comissão da Cidadania e DDHH, deputada nacional 2009-2013, membro da Comissão Bicameral para a Reforma do Código Civil e Comercial, signatária para a apresentação dos projetos de lei sobre a interrupção voluntária da gravidez, fundadora da ONG CEDEM, Centro de la Mujer, ONG especializada em gênero e direito das crianças. E temos a Silvia Guidobaldi, ativista feminina, integrante da campanha nacional pelo direito ao aborto legal, seguro e gratuito, Regional Rosário. Foi assistente técnica da subsecretária de coordenação do Plano Abre. Agora é com você, Facundo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y todes. Hoy comenzamos nuestra tercera reunión del evento Taller Educación, Derechos Sexuales y Reproductivos, un estudio de caso entre Brasil y Argentina. El evento se grabará y estará disponible en las plataformas CRIM de la Universidad Federal de Minas Gerais. Se requiere asistencia en los 3 días y esta asistencia se contabiliza automáticamente al ingresar a Simpla. El evento se llevará a cabo en portugués y español. Cada orador tendrá 10 minutos iniciales para presentar una descripción general del tema en su país y luego le hacemos 3 preguntas. Desde Brasil nos está acompañando Mariana Prandini Assis, es licenciada en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Minas Gerais, así como máster en Ciencias Políticas de la misma institución, doctora en Políticas de la New School for Social Research. En su tesis doctoral, que contó con el apoyo de CAPES y la Asociación Estadounidense de Mujeres Universitarias, explora los éxitos y limitaciones de los derechos de las mujeres como categoría jurídica, tomando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como su caso de estudio. Docente de Derecho, Derechos Humanos, Teoría Política y Práctica Jurídica en Brasil, Estados Unidos y Alemania. Asesora del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, periodo 2016-2017. También desde Argentina nos acompaña María Luísa Storani, licenciada en Sociología de la Universidad de El Salvador, psicóloga social de la Escuela Pichon Riviere, diputada del Parlamento del Mercosur, miembro de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos, diputada nacional, mandato 2009-2013, miembro de la Comisión Bicameral de Reforma del Código Civil y Comercial, firmante para presentación de los proyectos de ley de interrupción voluntaria del embarazo, fundadora de la ONG CEDEM, Centro de la Mujer, ONG especializada en género y derechos de los niños y niñas. Participó como observador oficial y en el foro de ONGs de la quinta conferencia sobre la mujer de Naciones Unidas en Beijing en 1995. Participó en la evaluación de Beijing +5 en el año 2000. Forma parte del Consejo Académico Asesor del Centro Ana Frank, Argentina, y es directora del Observatorio de Derechos Humanos y Género de los bloques legislativos nacionales de la Unión Cívica Radical. También nos acompaña Silvia Guidobaldi, es activista feminista, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Regional Rosario. Fue asistente técnica de la Subsecretaría de Coordinación del Plan Abre, una política pública social estratégica de abordaje integral de territorios a partir de experiencias barriales,
herramientas y abordajes orientados a transformar positivamente la calidad de vida de las personas y garantizar el acceso a los derechos en la provincia de Santa Fe. Vamos começar então com a Mariana, fazendo a introdução inicial, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui com vocês. Queria dizer do prazer de estar participando dessa mesa com a Maria Luísa e a Silvia. Eu acho que a luta das mulheres argentinas é uma luta que a gente olha, né, com muito carinho e com muita emoção, assim, e com muita vontade de aprender muito com vocês. Então, para mim, é muito bom estar aqui hoje, assim, para ouvi-las. Queria também dizer para as pessoas que estão com a câmera desligada, se quiserem abrir a câmera para a gente se ver. Eu sei que seria muito mais bacana se a gente tivesse um espaço compartilhando uma sala, mas é gostoso também ver o rosto das pessoas e as expressões. Bom, nesses 10 minutos que eu tenho, eu queria me direcionar a uma, que eu acho que é a segunda pergunta que tinha sido colocada, que é essa ideia de pensar o direito ao aborto como um direito humano. E esse quadro internacional do direito ao aborto, e eu queria fazer aqui um histórico um pouco assim, de como que o aborto é pensado no paradigma do direito internacional dos direitos humanos, porque eu acho que a gente está vivendo nesse contexto, eu acho que a pandemia impulsionou muito para a gente começar a estar pensando assim uma terceira era. Então eu vou dividir isso aqui, e eu penso que a gente tem 3 eras do aborto no direito internacional dos direitos humanos. Assim, quando a gente olha, né, para a discussão que acontece nos espaços da Organização das Nações Unidas, a gente consegue identificar aí 3 grandes eras de como o aborto é tratado. Então, essa primeira grande era, né, o aborto, ele vai entrar no debate do direito internacional dos direitos humanos apenas nos anos 90, né? É só nos anos 90 que isso se torna uma questão de direitos humanos, assim, né? Um debate de direitos humanos com as conferências da ONU, principalmente a Conferência de Cairo sobre População e Desenvolvimento, e depois a Conferência das Mulheres, a Conferência de Beijing. E foi nessa Conferência de Cairo que ativistas e governantes chegam a um consenso de que, quanto à agenda de reprodução, era fundamental se mover de um paradigma que era um paradigma populacional, de controle, né, e desenvolvimentista, de controle da fertilidade, para um paradigma em que a gente começa a falar sobre direitos reprodutivos. Então, acho que é muito importante a gente pensar isso, porque é muito recente essa ideia, né, de se pensar, então, a reprodução e a sexualidade como uma questão de direitos, e não mais como uma questão de controle e algo que estava sob a esfera do controle do Estado. Então, os direitos reprodutivos, eles vão ser reconhecidos aí como direito básico, né, de decidir livremente, de modo responsável, o número, o espaçamento, o momento de ter filhos, e também de ter acesso à informação suficiente e os meios para tomar essas decisões, livres de discriminação, de coerção ou de violência. Isso aí é o parágrafo 7.3 da Plataforma de Cairo, que eu acabei de falar aqui. Então, esse reconhecimento, né, político dos direitos reprodutivos, ele é fundamental para a gente pensar a evolução sobre o direito ao aborto, como a gente vai ver mais à frente. Não apenas porque o acesso ao aborto, porque o acesso ao aborto, ele não foi reconhecido inicialmente como um direito reprodutivo, mas sim porque o aborto, eu acho que ele é tratado nesse campo de direito reprodutivo sempre de uma forma imperfeita, nunca completa. A gente nunca vê, de fato, ou seja, ainda hoje não existe nenhuma enunciação de um direito ao aborto autônomo, livre, sem controles, como um direito humano. Isso a gente ainda não encontra em nenhuma declaração de direitos humanos, né? O que a gente encontra ainda sempre é a interrupção da gravidez sempre controlada, gestionada, regulamentada em hipóteses específicas, mas direito ao aborto autônomo e livre, como é a demanda aí de né, grandes setores dos movimentos feministas, a gente ainda não tem isso reconhecido como um direito humano. Então, nessa conferência, a gente tem aí vários governos numa empreitada que foi aí encabeçada pelo Vaticano de oposição a qualquer sugestão de que o aborto fosse incluído na lista de direitos reprodutivos. E em função disso que a gente está vivendo até hoje, as consequências disso com toda essa campanha contra a ideologia de gênero, né, vem também desse momento, essa articulação do Vaticano,
o aborto ele não vai ser reconhecido nesse primeiro momento nem como um direito reprodutivo, nem como um cuidado de saúde, ou nem mesmo como um método de regulação da fertilidade. Nesse primeiro momento aí, houve uma concessão muito grande, tanto dos movimentos quanto dos governos que eram mais progressistas, né, para fazer algo que ficou conhecido aí como um Acordo de Cairo, né, no sentido, ou seja, a gente não vai perder completamente os debates, a gente vai ter que conceder um pouco, e o que a gente consegue ganhar? E aí o que a gente conseguiu ganhar nesse momento aí, em função das altas taxas de mortalidade materna por aborto inseguro, que a OMS já vinha denunciando desde a década de 60, né, um grande número de mulheres que morriam, né, anualmente em função de aborto inseguro, você coloca aí o aborto inseguro como um problema de saúde pública. Então, nesse primeiro momento aí, essa primeira era dos anos 90 aí, a gente tem então um reconhecimento de aborto inseguro como um problema de saúde pública. E a ideia, então, o foco internacional é prevenir abortos, assim. Não é uma ideia de pensar que aborto é um direito, de que aborto é algo que se pode ter acesso, né? A gente tem que prevenir abortos, a gente tem que evitar riscos, a gente tem que reduzir danos. E a gente faz isso, então, evitando abortos inseguros, controlando os riscos dos abortos inseguros. Então, a gente vai garantir às mulheres que elas não tenham gestações não planejadas, a gente vai dar, então, né, direito e acesso a planejamento familiar, a métodos contraceptivos, e a gente vai garantir, então, que elas tenham acesso, pelo menos, à informação, né, e a um cuidado pós-aborto, para que mulheres não morram mais por aborto inseguro. Então, o aborto não era considerado aí um cuidado ou um serviço de saúde reprodutiva, é simplesmente nessa perspectiva mesmo da redução de danos. Aí, nos anos 2000, a gente entra porque eu vou chamar aqui de uma segunda era, que a gente começa a observar nos órgãos de proteção de direitos humanos mesmo, assim, uma nova forma de tratar o aborto que começa a tratar como uma questão de direitos. E eu acho que aqui o trabalho de órgãos, né, e organizações e ativistas levando casos específicos, né, casos individuais de mulheres para esses órgãos internacionais de direitos humanos foi fundamental para a gente transformar, então, o aborto numa questão de direitos. E quais são os direitos, então, aí que são relacionados, né, ao aborto? O aborto passa a ser interpretado com relação ao direito à vida, o direito à saúde, o direito à não discriminação, né? Então, é por meio desses outros direitos que os órgãos internacionais de direitos humanos eles vão passar a acessar a temática do aborto. Mas ninguém ainda vai falar do aborto como um direito. Eles vão dizer, olha, essa mulher aqui teve o direito à vida dela violado. Ela teve o direito à saúde dela violado. Ela teve o direito à não discriminação violado, né? Mas nunca se fala que ela teve o direito ao aborto violado, a um aborto seguro, a um aborto de qualidade, né? São sempre esses outros direitos aí que estão aí circulando ao redor que vão ser identificados como direitos violados, né? E a gente ainda não tem nenhuma enunciação explícita e concreta de um direito ao aborto. Então, a ideia que eu acho que esses organismos internacionais, eles vão, então, passar a formular, né, obrigação concreta, positiva dos estados para prevenir o aborto inseguro e garantir informação e serviço, né, de aborto seguro naquelas situações em que o aborto está previsto em lei. Eu acho que ainda tem algo importante aí, né, que nos danos que estão relacionados ao aborto inseguro, a gente vai ter a ideia do estigma relacionado ao aborto, os órgãos de direitos humanos vão falar sobre o estigma, eles vão falar da violação, né, da desigualdade social, esse é um tema muito importante, né, do racismo estrutural, da desigualdade de classe, o tratamento cruel e desumano, a tortura, quebra do sigilo médico, quebra do devido processo legal, violação da privacidade, da intimidade. Então, todos esses são direitos que vão ser identificados e relacionados aí ao aborto, mas ainda assim, e também acho que algo que é muito importante nesse segundo momento, é reconhecer o impacto da criminalização. Esse é um segundo momento em que a criminalização ela passa a ser assim, um ponto muito importante para dizer, olha, grande parte da insegurança decorre das leis que criminalizam as pessoas. Né? Então, no jurídico, né, esse ambiente jurídico ele é fundamental para determinar se um aborto é seguro ou não, que a criminalização ela deve ser ultrapassada, que se devem acabar, né, com a criminalização do aborto. E
E aí eles vão, então, convocar os estados a começar a legislar modelos de permissivos e a não criminalizar as mulheres. Mas modelos de permissivos não são a mesma coisa de total descriminalização do aborto. Ou seja, né, então esses órgãos, esses organismos internacionais, eles convocam estados a o quê? A permitir o aborto em caso de estupro, a permitir o aborto em caso de risco à vida, em caso de risco à saúde, a permitir o aborto quando o feto é inviável, né, mas em caso de uma séria anomalia fetal. Mas é nesse método, nessa ideia de permissibilidade, que não coloca em questão essa ponto inicial aí da criminalização do aborto. Então, o aborto continua sendo crime, mas a gente vai, aos poucos, autorizando e autorizando e autorizando, né? E eu acho que a observação geral número 36, que é uma da que vocês colocam para a gente, né, ela é algo que vai nesse sentido, né, que vai condenar aí a criminalização do aborto, que vai condenar o fato da criminalização das mulheres e que vai dizer como que esse entorno jurídico ele coloca em risco as pessoas e ele produz danos. Então, que os estados eles devem deixar de impor leis penais e eles devem passar a regular esse direito, mas ainda pensando nessa ideia de um direito que é altamente regulado. E aí eu acho que eu também já estou passando meu tempo, então, assim, só para concluir, né, que a gente está entrando agora no que eu chamaria de uma terceira era do aborto. E aí, nesse sentido, assim, eu acho que a experiência de feministas ativistas, como as Socorristas em Rede na Argentina, a gente tem várias outras redes de acompanhantes, as linhas, né, que fornecem informação, as mulheres, as redes clandestinas que asseguram o acesso ao medicamento, elas foram fundamentais, e elas já vêm fazendo isso há mais de uma década. Então, assim, enquanto os organismos internacionais estavam falando do problema do aborto inseguro, quando um problema de saúde pública, essas mulheres, essas redes já estavam se organizando a partir de um conhecimento que foi produzido pelas mulheres brasileiras. Assim, as primeiras a experimentar com misoprostol na década de 80, né, quando esse medicamento, que é um medicamento para tratamento de úlcera gástrica, chega na América Latina, e as mulheres, junto com farmacêuticos, vendedores de farmácia, descobrem que isso causa contrações, que causa sangramento e que é igualzinho, é como se fosse um aborto espontâneo. E começam a experimentar com isso. Então, essas redes feministas se apropriando desse conhecimento, dessa inovação tecnológica e do direito humano à informação, elas começam, então, a disseminar essa informação e começam, então, a acompanhar e ajudar mulheres a terem acesso a isso, a um método que é um método clandestino, mas que é seguro. E eu acho que isso é revolucionário, assim, quando a gente pensa em que a gente tem clandestinidade, já não é mais associado à insegurança, a risco, a medo. O clandestino, ele é seguro e ele não causa risco e não causa medo às pessoas, porque a gente tem esse entorno aí de confiança, de solidariedade. E aí, para terminar mesmo, assim, a gente consegue perceber, identificar, e aí tem um trabalho que eu acabei de fazer agora com a professora Joana Erdmann, do Canadá, que a gente revisou toda a jurisprudência dos organismos de direitos humanos da ONU para tentar identificar padrões que das ativistas pelo aborto autônomo. E a gente encontra padrões de direitos humanos aí que apoiam esse trabalho de acesso à informação, que apoiam esse trabalho de um ativismo público pelo aborto, que apoiam esse trabalho de um aborto que vai além do que a gente chama de um paradigma médico-legal, que é um paradigma de total controle, seja um controle pelo direito ou um controle pelas instituições médicas. Então, eu vou deixar aí e a gente continua conversando aí durante as conversas. Obrigada, gente. Muchas gracias, Mariana. Bueno, Silvia o María Luisa, como ustedes quieran. Lo dejamos a libertad de ustedes. Silvia, ¿querés ser vos? Que yo estoy más con la parte política. Perdón, como quieras, no hay ningún problema. Voy a improvisar un poco. Bueno, primero, totalmente feliz de poder estar en este momento con ustedes. Para mí es una alegría muy grande, después de hechos trascendentales que hemos tenido en Argentina, que se siga hablando de aborto y que se siga generando debates, ideas y propuestas.
Así que bueno, te agradezco a vos, Facu, por haberme convocado. Así que para mí, como campaña, totalmente agradecida. Estaba prestando atención a lo que decía Mariana. Mi forma de haberlo preparado ha sido distinta, pero voy a improvisar una breve introducción de cada eje que trabajé. Y ante todo me solidarizo con el pueblo nicaragüense que está pasando por un momento complicado y espero que se pueda restituir la democracia como corresponde y que celebren las elecciones como corresponde con la liberación de todos los presos políticos y políticas. Bueno, un poco a modo de improvisación de resumen, decir que, bueno, que desde el año 1948 Argentina suscribió a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero recién fue en la reforma constitucional de 1994, donde todos esos pactos y tratados internacionales se incorporan en la Constitución en el artículo 75, inciso 22. Bueno, eso no es un paso menor, ya que lo eleva a una categoría constitucional, o sea, lo iguala en jerarquía a nuestra ley máxima, que es la Constitución. Y eso hace que tener esa jerarquía hace que todas las recomendaciones, observaciones, resoluciones emanadas de todos esos organismos internacionales sirvan como una guía, sean interpretados en esta parte regionalmente y que también sean encuadrados en ese marco del derecho internacional. Así que en ese sentido, recién pasaron unos cuantos años para que Argentina realmente pase a darle la importancia que corresponde a todos esos pactos y tratados internacionales. Un poco tiene que ver con eso. Recién en el 94, María Luisa lo va a recordar muy bien, porque más o menos estamos más cercanas en edad, estábamos en un momento de la Argentina bastante particular, con el gobierno de Menem, que habilita esa reforma constitucional. Bueno, no fue una década en ese sentido maravillosa en algunas cuestiones de derechos, ¿no? Pero también me parece importante marcar que desde el 83, es decir, desde la entrada nuevamente en la democracia en nuestro país, con un gobierno de Raúl Alfonsín, que para mí sigue siendo cada día más maravilloso, ha habido toda una transformación social, la democracia se ha vivido de otra forma, y obviamente que también fue el volver de muchas personas que estuvieron exiliadas, y que esas personas también que estuvieron exiliadas son mujeres feministas que han vuelto a la Argentina, con aquellas que han estado también acá, que no han tenido que exiliarse. Pero tiene que ver, en ese 83 en adelante, todo un movimiento de mujeres que partió primero como un feminismo y que después, a medida que pasaron los años, fue agrandándose cada vez más para que se incorporaran organizaciones sociales. Y esto lo estoy contando en resumidas cuentas. Obviamente que la campaña ha tenido una incidencia importante en los encuentros nacionales de mujeres, ha sido una impulsora indiscutible de contar con una ley de aborto legal y voluntario en la Argentina, pero también al ser parte de ese movimiento de mujeres ha generado proyectos de ley, los ha defendido, los ha presentado, ha generado transformaciones territoriales de consenso social. Nosotras decimos siempre que hemos logrado la despenalización social del aborto con esta militancia, y que, bueno, en circunstancias no esperadas, porque en el 2018 el gobierno de Macri, sabiendo su posición sobre el aborto, que está en contra, propició que se debatiera por primera vez en la historia argentina la ley de aborto. Obviamente no tuvimos el resultado que esperábamos, pero fue suficiente como para que sea un disparador y marcar como un año bisagra, un año que marca un antes y un después. Porque a sabiendas que el 2019 precisamente era un año de elecciones, donde no hay actividad en las cámaras, nosotras nos propusimos hacer incidencia en las campañas electorales, con los cuales siempre hemos salido favorecidas porque los candidatos y las candidatas tuvieron que expresar públicamente su posición. Entonces, el actual presidente de Argentina da su posición
en su discurso oficial dice que va a enviar un proyecto de ley, y bueno, y entramos en pandemia. Pero bueno, ahí una vez más el activismo de las mujeres, en especial de la campaña, con toda esa diversidad amplia de Alianza Federal, se organizó y estableció la presión que era necesaria para que Alberto Fernández enviara el proyecto de ley, descontando ya que nosotras no iba a ser discutido nuestro proyecto de ley. Así que bueno, llegamos a un 2020 en plena pandemia, generando una incidencia política tremenda, y conseguimos una ley. A partir de esa ley, estando en pandemia, tenemos otro desafío, que es el efectivo cumplimiento y aplicación en todo el territorio de la República Argentina. Así que bueno, un poco esa es mi introducción, así que ya le doy un poco el pie a María Luisa para que nos siga enriqueciendo. Gracias. Ahí está, bueno. Gracias, Silvia. Buenísimo. Bueno, primero agradecer infinitamente a Facundo Peralta, a Enredada Salud, que es esta impronta de proyecto que, bueno, cayó en las manos de Facundo, imagínense. Nadie lo conocía, ahora todo el mundo sabe, ya se habla de todo lo que hace Facundo, y ha logrado encaminar, digamos, muchas voces de muchas provincias diferentes, de jóvenes. La verdad que es admirable el trabajo que están haciendo. Así que muchísimas gracias por dejarme ser parte de un gusto poder compartir con Mariana y con Silvia. Lástima que yo, a pesar de estar en el Parlasur, me cuesta muchísimo entender el portugués, el brasilero, me cuesta un montón. Ahí en las sesiones me pongo audífonos con traducción, así que acá hice todo un esfuerzo. Además, como habla rápido Mariana, se me perdieron varias cosas, pero bueno, algunas cosas pesqué. Bueno, nosotros, digamos, para hacer un poquito de historia, nosotros ya en 1886 hubo ya un primer código penal en la Argentina donde estaba totalmente prohibida la interrupción voluntaria del embarazo. Después, en 1903, hubo como digamos, un permiso en algunas situaciones, con alguna causal muy, muy distante. Pero realmente nuestro Código Penal es de 1921, donde ahí fue terrible el avance, porque hemos estado con ese Código Penal, con el artículo 86, el artículo 86, inciso no sé cuánto, hasta estos días que tuvimos la ley de interrupción del embarazo, trabajando con ese Código Penal de 1921, peleando para que se cumpla en la Argentina, porque ni siquiera se quería cumplir. Desde aquella época, o sea, fueron visionarios los que escribieron el Código Penal, porque ahí ya se pensaba en las causales que están ahora, que obviamente causal si peligra la salud de la mujer, por casos de violación. Bueno, esto es fundamental. O atentados también contra el pudor, decían en ese momento, son las tres causales. Después hay una reglamentación en 1968, donde fue la Revolución Libertadora, donde se puso un decreto reglamentario donde se prohibía, pero se aceptaba en algunas causales, pero tenía que estar, si el caso estaba judicializado, y además se pedía el consentimiento. O sea, si el caso estaba judicializado de una violación, sí se podía llegar a practicar el aborto, y había que tener consentimiento o de algún familiar, o del esposo, o de alguien, digamos. Era muy improbable que esto se hiciera, pero fue un antecedente. Después tenemos en 1984, que acá bien dijo Silvia, nosotros llegamos a la democracia en 1983, antes de eso perdimos todos los derechos humanos, porque perdimos todo, los políticos, los sociales, vivimos digamos, como una guerra contra los derechos humanos. Fue terrible, nos avasallaron en todo sentido, no se respetó nada de nada, ni hablar las situaciones que vivieron las mujeres en las cárceles, las mujeres desaparecidas, perseguidas y torturadas, de estas monstruosidades que se vieron, de embarazos donde se regalaban y se lucraba con los hijos de estas mujeres. O sea, tuvo una historia lamentable que la salto, porque después la salida de la democracia nos trajo muchos beneficios, y en esto también beneficio a lo que fue la organización social de las mujeres. Nosotros
empezamos enseguida con los Encuentros Nacional de Mujeres, que son encuentros que son prácticamente únicos en Latinoamérica, que hemos llegado a más de 30.000 participantes, y en estos encuentros que empezaron en 1985, fue increíble estos talleres que comenzaron siendo poquitos talleres, donde se hablaba de la interrupción del embarazo, o sea, no se hablaba se hablaba de aborto directamente, no usábamos interrupción voluntaria del embarazo, eso vino después, se hablaba taller de aborto, eran unas poquitas, pero los encuentros estos, de poder tener estos espacios donde podemos estar con pares que han pasado por lo mismo, desde el norte del país, desde el sur, y encontrarnos 3 días para conversar nuestras cosas, nos dio fuerza, nos dio empoderamiento, y en esos encuentros es que se salió a la lucha ya en democracia. Y esto fortaleció la organización social, la fortaleció muchísimo, pero también que tiene que ver mucho con la política, porque estas cuestiones son cuestiones políticas. Nosotros ahí ya empezamos también el debate que lo privado es público, lo privado es político. Entonces, sacamos también el tema de la violencia de lo privado, porque antes nos decían, bueno, no, vos ves violencia, bueno, pero este matrimonio es problema de su vida privada, no te podés meter en lo que en un matrimonio sagrado. Entonces, esto fue un logro de las feministas, un logro de la organización de las feministas de sacar el tema de lo privado a que público, y todo lo privado es político, es público y es político. Entonces se metió la política. Y acá también actuamos las mujeres. Yo quiero rescatar el movimiento de mujeres en Argentina, porque lo tenemos desde el principio del siglo maravillosos. Pero a mí, yo soy yo participo en un partido político que es la Unión Cívica Radical, y me enorgullece decir que ya fines del siglo pasado, las mujeres de muchos partidos políticos se unían en pos de un objetivo común, porque teníamos las radicales, las socialistas, las anarquistas, bueno, no sé, de todos los partidos socialistas, anarquistas, comunistas, radicales, donde incluso formaron un movimiento feminista y se encontraban para luchar en realidad por el sufragio femenino, eran las famosas sufragistas, pidiendo los derechos políticos, pedían derechos civiles. Y hay que ver que en el 1900, al comienzo del 1900, las propuestas de estas mujeres, y esto es el ejemplo que hemos tenido nosotros, ya saliendo a la democracia, también nosotras empezamos a una construcción de conocernos más. Se abrió la primera Secretaría de la Mujer en la Argentina, primera vez que era una subsecretaría que estuvo al frente Cita Montes de Oca, y nosotras empezamos a trabajar en conjunto a raíz de esto, y en los años 90 se realiza en la Argentina un encuentro feminista latinoamericano y el Caribe, que se hace en San Bernardo, y este es un antecedente increíble. ¿Por qué? Porque muchas asistimos. Y resulta que a las políticas de varios partidos políticos no nos dejaban entrar a los talleres para discutir algunos temas, porque eran feministas muy radicalizadas y no querían, porque verían peligroso que quizás robaríamos temas. Tuvimos que dar una discusión grande con todas las compañeras, había de todos los partidos, tuvimos que dar discusiones hasta que nos dejaron participar y se dieron cuenta que sin la alianza con las mujeres políticas no iban a plasmar leyes. Lo logramos superar desde los 90, ahora logramos superar. Y esto fue un antecedente increíble para lo que fue la lucha por la ley de cupos. La alianza transversal que dura hasta hoy, porque dura hasta el día de hoy, la alianza transversal y la construcción que logramos hacer para la ley de cupos, que nos reuníamos cerca del Congreso y cada una era responsable de presionar a su diputado o diputada para que votara a favor, y después nos juntábamos todos y volvíamos a decir de qué partido teníamos a este o este otro flojo. Esto fue igual para las leyes que nos favorecieron, porque un despertar fue la ley de cupo, que fue digamos, debatida en el 1989, sancionada, y en 1991 tuvimos las primeras mujeres elegidas por la ley de cupo, y esta alianza quedó. Después vinieron otras leyes más, salud sexual y reproductiva, vino la ley de acoso, la ley del cupo sindical, la ley de acoso, miles de leyes donde esta alianza prevaleció. Nosotros empezamos a tener mujeres en la Cámara, no todas eran feministas, no todas respondían al colectivo, me acuerdo que nos enojábamos, pero bueno, es así la política.
Y acá también surge con mucha fuerza, que yo quiero rescatar el trabajo de Silvia y de todas las compañeras de la campaña nacional por el derecho al aborto, que ha sido clave. ¿Pero por qué? Porque cuando empezamos éramos muy pocas las que empezamos con la demanda del aborto. Yo me acuerdo como a unos tuburios lejísimos, todo oscuro, donde éramos 20, no éramos nadie. Igual venía la fecha del 8 de marzo, del Día de la Salud de las Mujeres, y marchábamos las 20 con una banderita lila, no teníamos ni el color verde ni nada. Pero esta constancia increíble, la campaña lo que hace es, primero, la convocatoria plural y abierta, y esta concepción de que todas estamos por un objetivo común. Vengamos de donde vengamos. Esto es fundamental. Después, el trabajo constante de sumar a las universidades, sumar a ONGs, no solamente de esta zona de la capital federal, que es donde más resonancia hay. Todo el país, sumar expresiones de diputados, de gobernadores. O sea, el trabajo hormiga que hicieron, yo estoy en la campaña, pero siempre he estado más afuera, por eso las respeto muchísimo a Silvia, que han estado con cuerpo, alma, todos estos años en esta lucha, que además estamos contentísimas, tenemos un broche de oro con cómo terminó, pero bueno, este trabajo, pero tiene que ver con la maduración del movimiento también de mujeres. ¿Y saben qué tiene que ver? Con el afianzamiento de la democracia en la Argentina. Que es difícil, porque es difícil, lo vemos, pero la viveza nuestra fue dejar cuestiones que nos enfrentaban de lado y poner el objetivo común. Yo tuve la suerte de ser diputada nacional un periodo 2009-2013, apenas entré, vinieron las compañeras, vamos a presentar el proyecto del aborto, firmé inmediatamente, siempre firmé el proyecto del aborto. Ahí en el 2011 fue la primera vez que el primer proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto se presentó en el 2007. 2011, la primera vez que una comisión lo puede debatir, porque tuvimos quórum gracias a que el presidente de la comisión de penal negociamos con los que estaban en contra para que se sienten en la mesa y nos den el número para poder debatirlo. Pero no prosperó más, volvió otra vez, porque estaban los proyectos, cada 2 años se vence, hay que volver a presentarlo, y en esto también fue una estrategia buena de la campaña. Las presentaciones tenían que ser un ruido bárbaro, teníamos que abrazar el Congreso, teníamos que tirar fuegos artificiales, teníamos que llamar la atención y visibilizar el problema, además de que se fueron sumando, es maravillosa la organización de Argentina, porque se fueron sumando artistas, actrices, académicos, médicos, escritores, pero además de eso, los grupos de las socorristas, las periodistas feministas, el grupo de las periodistas feministas, cómo cambió la comunicación para poder llegar, para poder llegar y vender el proyecto. Obviamente que paralelamente los otros que están en contra también se organizaron, no somos nosotras las genias nomás. Pero también en esta organización de mucha movilización que tiene el movimiento de mujeres en Argentina, vino el Ni Una Menos. Nosotros cumplimos los otros días 6 años del Ni Una Menos. Estos 6 años del Ni Una Menos y esta organización que nos plasmó con mucha juventud responsable, que salieron a las calles, hombres, mujeres, de todo, era impresionante. Llegamos a tener 1 millón de personas en las marchas. Esto repercutió también para nosotros. Y además hay otra cosa que quiero rescatar. En el 2000 nosotros tuvimos 2000-2001 una crisis económica brutal, donde cerraron muchísimas fábricas. ¿Y qué pasó? Estas fábricas las encabezaron y las abrieron mujeres. Las mujeres se organizaron acá, las líderes populosas de los barrios son las mujeres. El marido podía estar, o el compañero deprimido en la esquina de la casa, pero ella sacó fuerza para mantener la familia y para volver a poner. Y estos grupos empezaron a demandar la interrupción voluntaria del embarazo, porque tenían sus problemas como mujeres populares y se sumaron a las marchas. Entonces nuestras marchas, de ser al comienzo muy poquita, empezaron a sumarse estos movimientos. Por eso digo que la campaña tuvo esa viveza
de sumarlas y de sumar mucha gente abiertamente, bien plural. Las marchas al último, las marchas del aborto, uno no se las quería perder, antes no querían venir, y después montones que querían estar en la foto, no se la querían perder. Yo estoy en la primera fila de la marcha del aborto, y te tocaba lejísimo, porque era tan larga la marcha, pero íbamos todas. Y después, ¿saben qué? Se empezaron a sumar los partidos políticos. Entonces nosotros también teníamos la banderita del partido que decía aborto sí. La mitad del partido en contra, por supuesto, pero la otra mitad a favor, pero hacíamos la bandera igual. Y esto ocurrió con todos los partidos políticos. Entonces se metió la política, porque esto tiene que ver con la política, y porque se metió la política y aliada y articulada con la sociedad civil fue que tuvimos éxito. Bueno, el 2018 fue un año increíble, increíble el trabajo que se hizo, se organizaron audiencias públicas, de todo tuvimos en las audiencias públicas, pero se visibilizó. Hay muchos legisladores que no conocen el tema y no se animan a decir que no conocen, y votan en contra por desconocimiento. Ya en esos años que yo fui diputada, tuvimos el debate de matrimonio igualitario, identidad de género, femicidio. La verdad que fue una producción increíble. Todo con alianzas transversales con las compañeras que en otras cosas nos peleábamos, en esto nos abrazábamos. Y eso es el éxito. Sacamos un montón de leyes. Y ahí nos dimos cuenta, con una persona que trabajamos un montón, fue con Vilmi Barra, el desconocimiento. Silvia Ausburger también, cuando estaba antes, bueno, matrimonio igualitario, el desconocimiento de muchos legisladores que además te decían, ay, María Luisa, no me hagas votar porque voy a volver a mi pueblo, y el obispo me va a echar, y de hecho no los dejaron entrar más a la iglesia. A varios diputados y senadores no los dejaron ir más a la iglesia, los echaron de la iglesia. Entonces me decían, por favor, no me hagas esto. Bueno, entonces, ¿qué pasaba dentro de los bloques? Hacíamos debates y traíamos personas a favor, personas idóneas, ellos también traían los que estaban en contra, pero el tema empezó a hacerse popular, y lo mismo pasó en las casas. Era el momento de la comida de la casa, era el debate. Estás con la interrupción, no estás con la interrupción. Era un debate nacional. Eso lo logró la sociedad civil organizada. Y en esto la campaña. Lo logró ellos, no lo lograron los políticos. Los políticos se metieron y también se hicieron visibles, y se levantó un velo de años que no se podía hablar de esto. Y ahí empiezan a aparecer los casos. Me dice un diputado, ay, mi hija me dice que le da vergüenza si yo voto en contra. Los jóvenes los apretaban a los padres, y fue el debate solo del 2018, tanto en diputados como en senadores, fue imperdible, increíble. Yo mismo lo que conocí, lo que crecí, yo crecí con ese debate, no me perdí nada, y después lo perdimos miserablemente por el Senado de la Nación. He llorado mucho ese día, pero ya teníamos media bandera en la mano, que la terminamos de conquistar este año con todas las dificultades de la pandemia. En el año pasado pudimos tener la ley 27610, que la verdad que es buenísima. Ahora Silvia dijo bien, estamos en la otra etapa, ¿no? Porque ahora tenemos muchas presentaciones en la justicia de los celestes impugnando la ley, jueces que les dan lugar, gobernadores que dan lugar, niñas en algunas provincias con embarazos adolescentes de 12, de 13 años que las obligan a tener aún hoy. O sea, el trabajo es duro, pero tenemos una ley. Uno tiene en la mano la ley y es mucho más efectivo. Yo, antes de terminar, quiero mencionar algo, porque me pidió acá, me había pedido que hablara de la observación 36 del Comité de Derechos Humanos, que esto fue fundamental. Acá Silvia dio el panorama de lo que fue internacionalmente la posición de Argentina en estos temas, cómo fue difícil, porque yo fui de las que fui a Beijing, al Encuentro Nacional Mundial de Mujeres en Beijing, y la posición de mi país era lamentable, pero nosotras fuimos 300 argentinas
que las 300 hicimos una marcha donde era con la bandera del aborto en 1995, una loca, y nos plantamos frente a la embajadora argentina que estaba en contra, y le dijimos lo que pensábamos las argentinas, y además salió en todos los diarios. O sea, esa lucha nuestra se vio. Pero nosotros también tuvimos un antecedente muy importante, que fue en 1994, la reforma de la Constitución, que Alfonsín llevó adelante, el presidente Alfonsín de la Unión Cívica Radical llevó adelante toda esta discusión. Ahí tuvimos un pelito por peligrar la reforma para que se prohibiera la interrupción del embarazo, que saliera específicamente toda la concepción del origen de la vida. Y fue un trabajo también de organización de la sociedad civil. La reforma se hizo en la ciudad de Rosario, donde es Silvia, y nosotros no teníamos cómo viajar. Pagábamos los micros, ahorrábamos entre todas, llenábamos los colectivos y trasladábamos todas las mujeres para estar en la puerta gritando de que no nos cambien el código. Sin embargo, lo conseguimos, y eso fue un antecedente, porque aparte ahí se incorporan todos los tratados internacionales a la Constitución Nacional. Y en todos los tratados estamos hablando de todos. Estamos hablando de la CEDAW, de la Convención de los Derechos del Niño, y esto nos da otra mirada. Gracias a eso nosotros podemos accionar en la justicia con los protocolos y nos da otra visión. Entonces, la observación 36 es clarísima de que no impide la interrupción voluntaria del embarazo y da todas las causales como un beneplácito por salud de la mujer, y esto es fundamental. Facundo me había pedido que lo viera, yo lo estuve releyendo ayer bastante, y la verdad que cumple exactamente, por eso también se vio en el 2018, en todos los debates que se hicieron en la Cámara de Diputados del Senado, la cita de este artículo, que es fundamental. Yo dejaría aquí para no extenderme más, por si ustedes quieren hacer preguntas, y si me olvidé de algo, díganme. Muchas gracias. Maria Luisa. Foi muito bueno toda a sua exposição. Eu creio que, como você já começou a responder a primeira pergunta, agora vou passar para Mariana falar sobre o quadro internacional, com especial atenção à observação geral número 36 do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas. Tá bem. Bom, como eu falei, eu acho que eu falei bastante, eu acho que eu adiantei, troquei um pouco aí as perguntas, né? Falei desse quadro internacional. Eu acho que a observação geral número 36 é exatamente isso que a Maria Luisa disse, né? Ela aponta aí a ideia de que a proteção à vida legal e seguro, e eu acho que esse é o principal recado, né? E acho importante a gente mencionar aqui que não só no sistema geral de direitos humanos, mas também no sistema interamericano de direitos humanos, a gente também tem essa mesma orientação, né? Que a ideia de que a proteção à vida que a gente tem no sistema interamericano de direitos humanos, ela não impede o reconhecimento ao aborto legal e seguro. Então, essa ideia de que é fundamental combater, né, a estigmatização das pessoas que buscam o aborto, é fundamental se assegurar isso no serviço público, e é fundamental se assegurar pelo menos nas 3 causais. Eu acho que talvez eu colocaria só esse ponto aí para a gente discutir, debater, é que eu acho que ainda os organismos internacionais, e quando a gente pensa que essa observação geral é uma observação geral de 2018, bastante recente, ela é uma observação geral ainda bastante tímida, né? Porque ela demanda só nessa dimensão das causais, ou seja, o direito internacional, acho que ele tem essa grande questão, e isso a gente ainda vê no problema do acesso ao misoprostol, por exemplo, né? Se a gente pensa no misoprostol, que é esse principal medicamento para induzir o aborto, no programa da Organização Mundial da Saúde, o misoprostol, ele hoje é um medicamento essencial. E ele consta como medicamento essencial na maior parte dos países também, né? Na Argentina, no Brasil, ele está na nossa lista nacional de medicamentos essenciais. Mas aí a OMS, ela coloca lá um asteriscozinho com relação ao misoprostol, que é o único medicamento que tem essa caráter de excepcionalidade. Nenhum outro medicamento essencial, ele está sujeito a essa mesma excepcionalidade, que é a ideia de que, embora seja um medicamento essencial, ele vai ser autorizado de acordo com a legislação nacional
e de acordo com a cultura dos países. E isso permite, então, que os países eles produzam restrições e eles coloquem restrições de acesso ao misoprostol, que é algo que a gente vive hoje muito severamente no Brasil. Então, eu acho que os organismos internacionais, eles ainda são bastante tímidos em contestar a soberania dos estados na regulação com relação ao aborto, né? Então, eles vão aí nesse limite, assim, de pensar assim, vamos, então, pelo menos as causais, né? A gente tem que reconhecer pelo menos as causais saúde, a gente tem que reconhecer a causal violação, né? A causal estupro, a gente tem que reconhecer a causal com relação a anomalias fetais, a gente tem que descriminalizar, e aí grande parte dos pedidos, a descriminalização é só para as mulheres, né? E para pessoas gestantes. A gente não pensa na descriminalização para quem provê o acesso, para quem provê informação, para quem provê o medicamento. Então, eu acho que é muito interessante pensar assim, a observação geral número 36, ela é importante, acho que ela é um grande avanço, mas ainda assim eu vejo os organismos internacionais como muito tímidos no momento em que questionar essa soberania estatal na regulação do aborto, assim, né? Porque a gente ainda não consegue pensar e não consegue retirar desses tratados e dessas orientações internacionais a ideia de um aborto livre e autônomo, assim, né? A ideia de que as pessoas devem ter acesso a um aborto voluntário, né? Ao aborto desejado, e isso a gente ainda não encontra parâmetros internacionais para poder fundamentar esse direito. Gracias, Mariana. Bueno, yo creo que entre lo que dijo María Luisa, lo que dijo Silvia y lo que dijiste vos, creo que respondieron todo, pero de cualquier manera me gustaría poder, Silvia, no sé si vos querés hacer algún otro aporte por ahí específico sobre alguna de los tres ejes, que los leo así rápido para que todos los tengamos presentes. El primero era el derecho al aborto como un derecho humano, marco internacional con especial atención a la observación general número 86 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el marco legislativo de Argentina y Brasil en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, interrupción legal del embarazo, ejercicio comparativo y contraposición de experiencias de los movimientos sociales feministas para la ampliación de derechos, desafíos. Yo tengo preguntas, igual las dejo hablar primero. Sí, bueno, a mí me gustaría, digamos, también, bueno, no sé, se me abre la cabeza tanto cuando le escucho a María Luisa con todas las referencias políticas. La verdad que es maravilloso el despertar de nuevo, ¿no? De la memoria, ¿no? Eso que tenemos que ejercitar permanentemente en nuestro país, tener la memoria vigente. No, con respecto, digamos, a ver, yo veo siempre que Argentina ha sido un país avanzado y que actualmente tiene normativas de muy avanzada, de hecho, matrimonio igualitario, identidad de género, en los momentos que han surgido, digamos, más allá también de la primera ley de divorcio, digo, en la década de los 80, digo, ese periodo democrático que arranca en el 83 ha sido sumamente enriquecedor en legislación que tiene nuestro país. Y eso sí es un orgullo. Y también tiene que ver con lo que ya había dicho María Luisa, de ese movimiento de mujeres que al principio eran más feministas porque eran menos, pero después, a medida que pasaron los años y con las dificultades y sucesos que tuvo la Argentina, cómo fue moldeando a ese movimiento social de mujeres para que también actuaran e hicieran incidencias en normativas que al día de hoy tenemos. Digo, Argentina en ese sentido es un país para analizar profundamente la riqueza feminista que tiene, y con esto quiero decir, como dijo María Luisa, nosotras ya con el feminismo ya es una instancia en la vida que te cambia y de esto no volvés a otra instancia. Una vez que entraste en el feminismo, no podés sacarte esa lente para poder mirar todos los procesos históricos y sido un país feminista por toda esa presencia que había dicho María Luisa al principio, del siglo pasado, digamos, y toda la incidencia que ha acarreado todo esto. Sí me parece que es bueno y es oportuno el momento, más allá de que no quiero redundar en nombrar derechos que ya los nombró también Mariana,
En ese sentido, creo que esta ley nueva que tenemos nosotras está muy bien redactada, cumple esa redacción con esa observación 36 de la observación general, yo la estuve leyendo también, y es una vez más una observación general que vuelve a decir lo que hay que hacer, digo. Me parece que también hay que analizar cómo están constituidos los organismos de derechos humanos, hay que hacer los análisis políticos de las organizaciones de los diversos países. Pensemos que la globalización ha hecho que nosotras con nuestra campaña lleguemos a nivel mundial y recibir adhesiones, y que ha sido una incidencia también a la hora de reflejar un resultado dentro de una cámara. Digo, antes los legisladores y las legisladoras estaban más tapados. La globalización, los medios, las redes, ha hecho que el mundo los esté mirando y los esté escuchando. Y creo que eso ha sido, a pesar de que tiene sus contras, pero en este sentido ha sido fundamental, las comunicaciones. Decir que la ley, si bien es el proyecto del Poder Ejecutivo, creo, y rescato siempre la figura de Vilma Ibarra, porque es la letra que tiene ese proyecto de ley, lo ha tenido en momentos claves como coautora junto a Silvia Burger con la ley de matrimonio igualitario. Digo, la letra, la pluma de Vilma Ibarra se nota en esa ley, y sí decir que una vez que una la analiza en profundidad, es en esa instancia de esa reforma del 94, esta ley viene a decirlo textualmente para que no quepa ninguna duda de que es un derecho fundamental humano y que debe ser garantizado y respetado y cumplido por el Estado. Creo que esa es una riqueza en esta ley, que quizás nosotras lo habíamos redactado de otra forma, pero en esta ley está muy clarito, o sea, se entiende perfectamente bien. Veremos la otra instancia que yo dije antes, esto nuevo, que tiene muy poco tiempo, que como dijo María Luisa, desde que salió ya tuvo presentaciones judiciales en muchos lugares. Acá en Santa Fe por el momento no asoman, pero sí sabemos y tenemos los resultados de que son rechazadas. Y eso también no sabemos si obedece solamente a la cuestión del Poder Judicial, que se puso las pilas en serio, o bueno, o hay algún otro lobby dando vuelta que nosotros no conocemos, digo, porque también las comunicaciones políticas hay en todo momento, y todo es político. Entonces, vemos que hay un rechazo profundo en cada lugar que se presenta, incluso en este de último de Mar del Plata, que ya salió, que quedó sin efecto totalmente. Entonces, sí me parece oportuno decir que así como el 2018 nos visibilizó en un montón de cosas, también enriqueció a todo el otro sector que nosotras llamamos antiderechos, porque están en contra de todo lo que sea derechos. Se creció, se organizó y ahora ocupa bancas en las cámaras. Digo, son los nuevos desafíos que nos toca transitar en estas democracias. Brasil tendrá sus claros ejemplos, Argentina los tiene, otras partes del mundo también. Entonces, me parece que parte de los desafíos futuros es también cómo nos plantamos para realmente pedir por un Estado laico. Creo que es una de las cosas que digamos, son los próximos desafíos, ¿no? No solamente que se cumpla esta ley de aborto, sino que también haya una transformación realmente de nuestra Constitución, que es laica, pero seguimos sosteniendo a la Iglesia Católica, y lo digo concretamente porque también está sostenida en el Código Civil y Comercial de la República Argentina. Y también fue un tema controvertido en otros derechos fundamentales como el agua, el estatus que le sigue dando a la Iglesia Católica, los pueblos indígenas. Digo, hay un montón de derechos en ese código que también con algunos se negoció más, con otros se negoció menos, y terminó cerrando a lo que es hoy el Código Civil y Comercial. Me parece que Argentina tiene un desafío grande por delante en el cumplimiento de esta ley. No podemos dar datos todavía porque es muy temprana, y encima en un contexto de pandemia
nosotras como mujeres vimos que creció la demanda de la violencia de género en contexto de pandemia, y vimos cómo se obstaculizó el acceso a un aborto que encima ahora es legal y voluntario. Entonces, la prioridad en este momento y en este contexto es poder darle respuesta a todas las personas que nos están pidiendo información de cómo abortar, en dónde abortar, y veremos quizás más adelante el impacto real de esta nueva ley. Me parece que ese es el otro desafío que tendremos que observar muy bien. Y sí, para cerrar, esto de la participación de la juventud, y rescato también el Ni Una Menos, que ha sido un punto de inflexión en las movilizaciones. Creo que la gente fue la expresión máxima de la indignación de que esto no podía seguir ocurriendo, porque además eran personas menores de edad, cuando se da esa circunstancia del Ni Una Menos. En el caso también de la provincia de Santa Fe, Kiara Páez fue asesinada por su novio, una chica. Digo, fue un detonante. El embarazo no sabemos si fue el motivo de discusión o no, lo que sí le quitó la vida, por lo tanto ha sido un femicidio. Y eso marcó un antes y un después en las movilizaciones. Es la participación de las juventudes, el crecimiento de todos los movimientos en diversidad sexual, que creo que también tomó luchas de la campaña. Por ejemplo, la educación sexual integral ha tenido un desarrollo y un crecimiento a lo largo de estos últimos años impresionante, y también empezó a tomar otro protagonismo lo que son las personas de identidades o sexogenéricas o diversidades sexuales o no binarias, que también están reclamando por sus derechos y han tomado acciones de la campaña, que eso sí realmente es un fenómeno, el análisis de la campaña, lo que ha logrado, porque ha contagiado a otras organizaciones, a otros espacios, a que ese es el camino, esa es la lucha, y hay que hacerla de esa forma. Creo que eso es impresionante, que al día de hoy me emociono, porque no estuve desde el principio de la campaña, me integré después, pero tengo compañeras que eran muy poquitas, que las llamaban locas, asesinas, y llegar a llenar un monumento nacional a la bandera, y que no haya más color que el verde, eso ha sido un logro de una forma de trabajo donde la adhesión de todos los sectores de la sociedad eran necesarios. Y eso es una incidencia importante cuando la Cámara está ahí adentro trabajando. Digo, no es dicho mío, pero me han dicho, hay que estar ahí adentro y escuchar la calle. Creo que eso ha sido fundamental en nuestra lucha, y bueno, se vienen nuevos desafíos, pero por el momento dejo para si hay alguna pregunta. Gracias. Gracias, Silvia. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo sí tengo. Luisa, no sé si vos tenés alguna y la querés hacer primero. Pode fazer as suas. ¿A mí me decía Facundo? Yo, sí, yo tenía así como 3 preguntas en la cabeza. Por ahí Silvia ya contestó una, que era un poco esto de la organización. A mí me gustaría, María Luisa, que por ahí usted, en su rol de parlamentaria del Mercosur, que yo esto ya en otra oportunidad también se lo he pedido, si nos podría dar un panorama general de la situación en Latinoamérica respecto al derecho al aborto en particular, los derechos humanos como un poco más general. Creo que está bueno tener una mirada del lugar a donde estamos, y porque eso termina incidiendo después necesariamente. Y después, a Mariana, me venía a la cabeza una pregunta más local, si se quiere, con lo que tiene que ver con la particularidad de Brasil y el protagonismo político que tomaron los movimientos fundamentalistas. Esto es algo que lo vengo preguntando en los 3 encuentros, porque nosotros en Santa Fe tenemos
la particularidad de que por primera vez en Argentina hay un bloque propio de los movimientos evangélicos y del Opus Dei en la legislatura. Entonces es como que esa pregunta nos resulta necesaria, digamos, necesitamos saber. Así que eso para usted, María Luisa, y después para Mariana la otra. Bueno, muy interesante. Empiezo, digamos, me hizo acordar Silvia también, digamos, todo el proceso bueno que tuvo la interrupción voluntaria del embarazo de todos estos años y sobre todo los últimos 4 años, también lo tuvo para los celestes, para los antiderechos, los tuvo para ellos. Nosotros despertamos un antiderecho, somos conscientes, lo hemos hablado esto, porque ellos no tenían ni los elementos, ni la fuerza en la prensa, o sea, el camino que nosotros hicimos con tanto esfuerzo, ellos lo hicieron mucho más rápido y copiaron. Hablaron con periodistas, digamos, deben haber tenido incluso de diarios muy importantes de la Argentina, aportes. Y obviamente está pasando un poco menos grado de lo que pasa en Brasil, pero también están empezando a crecer las iglesias evangélicas, unida a la fuerza de la católica en la Argentina, que es muy fuerte, que nuestro, digamos, antes cuando debatíamos matrimonio igualitario, el eje en contra era la iglesia católica, los evangélicos no aportaban, eran mínimos, se oponían a algunos, había muchos evangélicos que estaban a favor, ahí era la iglesia católica que hasta que hoy es Papa, Bergoglio, dijo de que él estaba en contra de que se casaran, así que lo dijo clarísimo. Entonces, fue una lucha terrible porque la lucha del matrimonio igualitario, el debate dentro de las provincias muy conservadoras del norte argentino, fue muy duro, y fue muy duro para el colectivo LGTB. Cuando vinieron las marchas del orgullo, yo he caminado con ellos y nos han escupido. En las provincias como Jujuy, Salta, la verdad que fue, y lo lograron, hacíamos las marchas igual, eran 10, 20, pero fue salir a pelear esa ley también tiene la iniciativa en la organización de los movimientos LGTBI y más. Es así, hay que reconocérselo. Nosotros como políticos somos instrumentos, pero lo que esta gente ha trabajado, lo que han trabajado para desasnar a cada legislador ha sido maravilloso. Y ellos han conseguido muchísimos votos. Bueno, así se fueron despertando los otros. Yo en el 2018 no podía creer, siempre eran mucho menos las marchas de ellos, pero tenían gente, y tenían gente con golpes muy bajos, exacerbando fetos, inflaban fetos, globos, lanzaban globos con fetos, o sea, era muy feo. Nosotros nunca agredimos, y en esto también fue una discusión que se dio mismo dentro de la campaña, no caer en eso. Incluso ya cuando estuvo el debate en el Senado el año pasado, ya la segunda vez, los empujaron al grupo de la campaña que fue a hablar con los presidentes de bloque, bajaban las escaleras y como iban con pañuelos verdes, los celestes los empujaron de la escalera. Se quedó en no hacer la denuncia, no decir nada para no darles el gusto a ellos de que, bueno, pero a ese nivel de agresión adentro del Palacio Legislativo, o sea, bueno, estos están muy armados, entonces lo que dice Silvia es real, ahora tenemos toda una agrupación armada, pero yo lo que les digo a todos, ya es ley, ¿qué me van a venir a decir ahora de interrupción o interrupción? Es ley, ¿no te gusta? Bueno, es ley, es así la democracia. Entonces, tenemos esa, que es un arma, pero hay mucho camino. Con respecto al Parlasur, es una experiencia maravillosa, la verdad que somos los países que integran el Parlasur, son Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela, y Bolivia está en proceso de incorporación porque tiene voz pero no tiene voto. Ustedes saben que la primera idea de la creación del Mercosur fue del presidente Alfonsín, Sarney y Sanguinetti de Uruguay. Bueno, esto fue una afrenta maravillosa del concepto de integración latinoamericana, pero no solamente era la integración económica, hoy tenemos la integración social, la integración en un montón de cuestiones de estos países hermanos. Los que son
vino después de que se crea que empieza a funcionar el Parlamento del Mercosur, por ley, la elección directa de los parlamentarios, que es el caso de Argentina y de Paraguay, que somos elegidos en forma directa. Los demás países tienen sus representantes, senadores y diputados, que van como que fueran una comisión, van al Parlasur, que es distinto. Yo estoy en la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos, y es un trabajo arduo. Ustedes piensen lo que es la resonancia de los derechos humanos en la región hoy, porque por más que no tengamos un país miembro como Nicaragua, que no es miembro, no vamos a hacernos los distraídos con la situación de vulneración de derechos humanos que está pasando en Nicaragua, ni que pasaron cuando hubo la afrenta en Bolivia, con las elecciones de lo posterior. Todo eso no pasa, o sea, tenemos, además con lo de Venezuela, nosotros tenemos obligación de hacer un informe anual de la situación de los derechos humanos por país miembro, con lo cual la de Venezuela, la comisión fue 2 veces, hicimos un informe, después vino el informe del informe Bachelet, fuimos a todos los países a hacer informes. Pero obviamente hay bloques diferentes, unos bloques que tienen que ver con cuestiones ideológicas, pero se ha trabajado muchísimo. Yo digo, no solamente los informes de las comisiones, yo digo que ahora con pandemia la comisión que más trabajó fue la mía. Nosotros tenemos una reunión cada 15 días y tenemos una sesión por mes, todo virtual, pero tenemos cosas muy importantes porque entra todas estas declaraciones, adhesiones, preguntas, investigaciones con toda la vulneración de derechos humanos constantemente. Así que es muy importante. El tema es que no es resolutivo, no es vinculante las resoluciones del Parlasur, a pesar de que yo he presentado un proyecto hace muchos años para que sí sea, digamos, pero todavía no es así, pero se influencia en muchas cuestiones. Tenemos cosas como, por ejemplo, el protocolo por el tema del dengue, el chikungunya, que esto es un protocolo que Argentina lo hizo ley y salió del debate que se dio en el Parlasur. Y con el tema de los derechos sexuales y reproductivos no hay paridad, por supuesto, no hay ni paridad en el Pleno, ni paridad en las delegaciones. Nosotros, cuando nos eligieron en 2015, no existía la ley de paridad todavía, y nosotras mismas, las argentinas, si bien hay argentinas feministas, no todos lo son, pero hemos presentado de todo con respecto a los derechos sexuales y reproductivos. La adhesión a la declaración de la ley de aborto en la Argentina también la presentamos. O sea, está una declaración de adhesión. ¿Y qué se dice? De adhesión a la ley argentina y la recomendación a los países miembros para que avancen con la interrupción voluntaria del embarazo. Aunque no es la mayoría, está aprobado, pero que no es vinculante. Ese es el tema. Entonces, nos sirve para hacer prensa, nos sirve para incidir, nos sirve para un montón de cosas, pero la verdad que eso en realidad es muy importante. Porque si uno tiene la elección directa, a vos te eligen para ser representante en el Parlasur de tu partido y de tu país. Así que es muy importante. Y además, como les digo, la situación incluso de peligro de las democracias que está ocurriendo en América Latina. Es una situación rara. Ustedes no se olviden que cuando nosotros salimos a la democracia, los argentinos, en 1983, los países vecinos veían la salida de Argentina de la mano de Alfonsín con ansiedad, porque estaba preso Sanguinetti, que después fue presidente, después estaba preso Frei, o no me acuerdo quién, de Chile, que después terminaron siendo presidentes. La primera que salió fue Argentina. Y esto fue resonante y mirando todos los países a Argentina. Bueno, hoy la situación es muy difícil en la región, hay peligro, el tema de lo que ocurrió en Ecuador, Honduras, lo que está ocurriendo en Nicaragua. Es impensable que el movimiento sandinista, con los lineamientos de lo que fue el movimiento sandinista, esté de esta manera vulnerando estos derechos de candidatos que van a competir. Impensable. Impensable, ¿no? Bueno, en estas cosas estamos, lo bueno es declarar, hacer hincapié para que la prensa lo saque, y además repudios internacionales, ¿no? Eso es un poco el Parlasur, pero todo lo de género que se presenta acá, por suerte teníamos, te digo, muy, muy buenas diputadas y diputadas se acompañaban. Lo del IBE, por supuesto que ni siquiera todos los argentinos lo acompañaron, pero no importa. Hay que después trabajar con los países, ¿no? Con todos los países hay que trabajar un poquito.
para conseguir los votos, tanto dentro de la comisión como fuera de las comisiones. Esto es el lobby político de toda la vida, y yo lo he hecho y lo hemos hecho muchos, así que tenemos las declaraciones esas. También sacamos declaración por paridad, tenemos muchos protocolos aprobados en los temas de violencia, trata de personas y niños, migrantes, porque tenemos situaciones, conflictos en las fronteras, de legislación diferente de un país al otro que afecta al migrante. En el caso, por ejemplo, de Bolivia y Argentina, los niños bolivianos son traídos a la Argentina clandestinamente, pasan por la frontera y son explotados en la trata laboral. ¿Y por qué? Porque no tienen la protección que tenemos nosotros en la ley de infancia, y el niño puede salir con la firma de un pariente o de un abogado, puede pasar la frontera. En cambio, Argentina tiene una ley muy proteccionista de la infancia, la 26061, que es impensable que un chico pase de la frontera con tanta facilidad. Esto lo investigó la Cónsul Argentina en Bolivia, hizo una denuncia que pasaban 7.000 chicos por año, le creó un malestar terrible, pero la verdad que ella investigó y encontró que un abogado había pasado 15 chicos por Villazón, y como un abogado, la familiar te va a firmar para que pases 15 chicos de la mano, o sea, y eran todos chicos explotados después en el norte argentino, explotación laboral, ¿no? Bueno, estas cosas nos hizo trabajar mucho en protocolos para trabajar en las fronteras, y protocolos también de violencia, protocolos de trata de personas. Lo hemos debatido muchísimo. Así que es muy interesante el trabajo. Argentina está en una irregularidad porque lamentablemente la gestión anterior no quería renovar el Parlamento, y mi mandato se venció del 2015 al 2019, al no haber elección de parlamentarios del Parlasur para que vayan, y si los argentinos que estamos dejamos de ir, no puede funcionar, porque tiene que funcionar con la presencia de todos los países. Entonces nos hicieron como una prórroga de 2 años hasta que se llame elecciones. Esa es la situación nuestra. Así que así estamos. No sé si contesté, Facundo, a las preguntas. Gracias, María Luisa. Sí, está bien. No, pero me parecía como necesario saberlo, porque uno a veces se enfoca en el microclima donde vive y se pierden un montón de cosas que terminan influyendo después. Mariana? Sim, sim, claro, Facundo, obrigada pela sua pergunta, porque na verdade eu acabei não falando muito do contexto brasileiro, né? E acho que é importante talvez só dizer assim um pouco o que é a situação legal no Brasil que a gente tem, né? A gente tem um Código Penal de 1940 que autoriza a interrupção da gestação em caso de estupro e em caso de risco à vida. Então não é nem risco à saúde, é muito, muito reduzido mesmo assim, porque é risco à vida da gestante. E em 2012 a gente teve uma ação no Supremo Tribunal Federal, que o Supremo Tribunal Federal passa a autorizar também o aborto em caso de feto anencéfalo. Então essas são as três autorizações que a gente tem, as 3 situações em que o aborto é autorizado no Brasil, e que são extremamente muito, muito limitadas, e que em todo esse período, se a gente pensa de 1940 até aqui, a gente tem um movimento feminista organizado, com o aborto sendo uma das bandeiras, a gente tem uma frente nacional pela legalização do aborto e contra a criminalização das mulheres, e nenhum avanço se conseguiu do ponto de vista legislativo, absolutamente nenhum avanço, ou seja, né, do ponto de vista legal é o mesmo que a gente tinha de 1940. Recentemente foi ajuizada uma outra ação para se tentar, por meio da via judicial, né, que o Supremo Tribunal Federal autorize o aborto, a interrupção voluntária da gestação até 12 semanas. Esse processo está no Supremo, mas eu pessoalmente não vejo o Supremo decidindo essa ação. Essa ação que foi decidida em 2012, ela foi ajuizada no início dos anos 2000. O Supremo demorou uma década para autorizar a interrupção da gestação em caso de feto anencéfalo.
Então, imagina a interrupção voluntária da gestação, o Supremo Tribunal Federal comprar essa briga, que é uma briga política. E aí, o que você diz sobre qual que é a atuação, né, desses grupos fundamentalistas e do fundamentalismo, eu acho que assim, o aborto é uma pauta central assim, né, para eles. Acho que é muito importante um ponto que tanto a Silvia quanto a Maria Luísa apontaram, que é essa aliança que existe aí entre setores católicos e setores evangélicos. E não são só setores evangélicos pentecostais, assim, no Brasil a gente tem setores evangélicos de denominação já consolidada, né? A gente, movimentos batistas, metodistas, já consolidados, que também estão, assim, nesse grande movimento aí contra a ideologia de gênero. E aí o aborto é a grande pauta. E eu acho importante a gente historicizar isso para aquele momento que eu falei lá da Conferência de Cairo de 1990, porque desde lá o aborto é um ponto, né, para esses grupos, assim, é uma questão muito importante, assim, que eles colocam como um alvo, assim, de ataque, né? Então, naquele momento, eles são grupos, né, organizados ali pelo Vaticano, e o Vaticano, ele mobiliza ali vários outros países para pressionar e não permitir que a palavra aborto saia nos documentos oficiais, que vão sair tanto em Cairo quanto em Beijing, né, que não se utilize a palavra gênero. E aí você tem uma explicação ali de que gênero significa o que usualmente se entende como gênero, e você perde todo o potencial transformativo que gênero teria. E esse movimento que começa nos anos 90, ele é recuperado agora em meados dos anos 2000. Acho que no caso brasileiro, um ponto que é muito importante também a gente salientar é que essa invisibilidade do aborto ou essa dificuldade de se falar do aborto não vem só dos governos de direita. Isso desde o governo do Partido dos Trabalhadores, né? O aborto ele foi uma pauta silenciada historicamente. Eu acho que durante o primeiro mandato do governo Lula houve uma abertura um pouco maior para se falar, tanto é que você tem aí algumas normas técnicas do Ministério da Saúde que saem primeiro em 2005, depois em 2011, que vão assegurar um atendimento humanizado às pessoas em situação de abortamento, e isso foi um grande avanço. Mas em 2013, né, a gente tem aí toda uma articulação e a concessão no governo Dilma de que aborto não vai ser uma palavra falada e não vai ser uma questão discutida, e o aborto ele sai completamente da esfera política brasileira. Assim. Então, o aborto ele é silenciado a partir de 2013, e essa é uma pauta que não entra na agenda, assim, não entra na agenda da esquerda, e eu acho que esse é um ponto muito importante quando eu vejo as falas de Silvia e de Maria Luísa, como que os partidos, eles encamparam essa bandeira, e isso foi uma coisa que os partidos levaram. No Brasil, a gente não tem isso, assim, os partidos não falam. Você tem figuras individuais dentro dos partidos que falam, e recentemente a gente teve algumas candidaturas, tanto em nível municipal, quanto federal, estadual, que tinham a pauta do aborto como uma pauta, mas assim, são extremamente atacadas. Então, essa dificuldade da gente articular publicamente o aborto no Brasil é algo assim que é extremamente complicado, né? Assim, não existe um apoio dos setores políticos das instituições, assim, né, dos partidos políticos, de parlamentares que estão no Congresso, assim, é muito raro. Mesmo as parlamentares feministas, elas não vão, na grande maioria das vezes, falar de aborto e defender o aborto e colocar isso como uma pauta, né? Extremamente é uma posição. E aí agora a gente está com um governo em que isso se tornou uma grande coisa. A política anti-aborto é uma política de Estado, né? E a gente tem então no governo, né, a gente tem um grupo no governo que é um grupo que quer inclusive retirar esse mínimo que a gente tem assegurado do Código de 1940. Então, teve um caso que foi emblemático no ano passado, que é um caso de uma menina de 11 anos no Espírito Santo, que foi estuprada pelo tio, estava grávida, uma criança de 11 anos de idade, e que o Ministério, né, a ministra Damares, né, do Ministério dos Direitos Humanos, das Mulheres e da Família, ela interveio pessoalmente para impedir que essa menina tivesse acesso ao aborto legal no estado dela. E essa criança teve que viajar do Espírito Santo, que é no Sudeste, para Recife, no Nordeste, para poder ser atendida a um serviço de aborto legal lá. E tudo isso escondido
porque você tinha grupos fundamentalistas reunidos em torno do hospital para impedir que a criança conseguisse entrar no hospital. Ela teve que entrar no porta-malas do carro, escondida com a avó, né, pelos fundos do hospital para ter acesso ao serviço de aborto legal. Então, é esse nível, e isso articulado desde o Ministério, assim, né? Então, não é que a gente tem grupos fundamentalistas fora na sociedade que são contrários ao aborto, ou seja, você tem um Ministério cuja pauta é não apenas impedir o acesso ao aborto legal, mas retroceder com relação a esses mínimos direitos que a gente tem garantidos, assim. Então, é uma situação muito, muito dramática, em que a posição dos movimentos hoje é muito de não permitir que a gente tenha retrocesso, assim, é de lutar por esse mínimo, assim, né? De lutar por manter o serviço de aborto legal que vem sendo fechados, que vem sendo reduzidos, cujos recursos vêm sendo retirados, de manter pela proteção de alguns médicos. A gente tem médicas que estão sendo atacadas agora por terem começado a ofertar o serviço de aborto legal por telemedicina, médicas que são atacadas por postarem vídeos no YouTube sobre redução de danos em abortamento inseguro, e esses ataques, eles não vêm só da sociedade, de grupos fundamentalistas na sociedade, mas eles vêm diretamente de figuras que ocupam posições centrais no governo. Eu acho que um governo que está extremamente fragilizado, porque é um governo que não conseguiu entregar absolutamente nada, essa pauta moral, a pauta contra o aborto se torna ainda mais importante, porque é a única coisa que ele pode fazer, né? É um governo incapaz de entregar os resultados econômicos que prometeu. É um governo incapaz de combater a insegurança urbana que ele prometeu. Então, a única coisa que resta a esse governo é essa pauta moral, né? E aí o aborto, as abortistas, a defesa, né, da vida, daquelas que estão matando nossas crianças, se torna assim, a grande questão. Então, acho que o momento que a gente está vivendo é muito dramático, mas eu acho que é extremamente importante isso que a gente está, essa discussão que a gente está tendo aqui, porque a gente tem muito a aprender também, assim, acho, com a experiência argentina, que foi esse movimento de convencimento da sociedade. E eu acho que a gente também tem que começar a conseguir articular no Brasil esse convencimento da sociedade. Essa ideia, para mim, assim, de descriminalização social do aborto, para mim é muito importante, ou seja, né, porque eu acho que, historicamente, as leis elas estão sempre atrás das transformações sociais, assim, né? Primeiro a gente transforma a sociedade e a legislação vem a reboque, né, das transformações sociais que a gente consegue. E acho que é esse movimento que a gente vê na Argentina. As argentinas já tinham conseguido transformar a sociedade e alcançaram isso depois no texto de lei, né? Mas a transformação social já tinha acontecido. E aqui no Brasil a gente está longe, eu acho, de fazer essa transformação social. Obrigada, Mariana e Silvia e também Maria Luísa. Mas alguém tem alguma pergunta, alguma ponderação sobre o que as palestrantes trouxeram? Você tem mais alguma pergunta, Facundo? No, ahora en este momento no se me viene ninguna a la cabeza. Lo que sí me doy cuenta que no dijimos al comienzo, que esto queda grabado y queda subido después en las plataformas. Esto nos olvidamos de decirlo, me acabo de dar cuenta. Y yo les quiero comentar algo que también me olvidé de comentar de la observación 36, que me parece tan importante para todos los pasos que hemos seguido dando, que justamente una de las cosas que dice es sancionar a la mujer que aborta y que no se debe sancionar a los médicos que acompañan ese proceso. Esto fue una llave fundamental para nosotros para dar en la Argentina, como teníamos el código de 1921 y la verdad que la justicia miraba para otro lado siempre, teníamos una jueza de la Corte Suprema de la Nación, Carmen Argibay, que fue increíble su cabeza, y en el 2012 decidió redactar el mismo artículo de 1921, redactarlo, tomando los temas del caso Fall, para evitar que los persiguieran a los médicos y que no hubiera tantos objetores de conciencia para poder llevar la práctica adelante. Y esto fue increíble. Fue 2012 porque a partir de, como es una resolución de la Corte Suprema, muchas provincias no adhirieron, pero no importa, esto es supra.
Entonces, esto allanó mucho el camino, a pesar de que seguimos y con estos problemas igual, pero allanó mucho. Tenemos muchos elementos legales nosotros en la Argentina, con pequeñas introducciones como estas clarísimas, que bueno, incluso se debatió mucho si una persona llega a un hospital y tenés todos los médicos del hospital que son objetores de conciencia, ¿qué haces con esta persona que tiene el derecho de la interrupción legal del embarazo? ¿Qué haces? Bueno, hubo todo un debate ahora antes de aprobarla en el 2020, ¿no? Tiene la obligación o de llevarla al sanatorio más cercano o de traer un médico no objetor de conciencia o de tener uno, por lo menos un médico dentro del hospital que no sea objetor de conciencia. Porque esto con los objetores de conciencia venimos hace años luchando, y cuando se habla de un servicio público, como es un hospital público, no puede ser que no haya médicos no objetores de conciencia, ¿no? Y que no puedan hacer la práctica. Así que esto se debatió muchísimo en la Argentina. No estamos en el mejor momento, pero estamos mucho más avanzados. Tiene que ver con esta, a mí me pareció muy criterioso que Facundo pidiera que releyéramos la observación 36, porque la hemos masticado muchos años, pero si uno la desmenuza, cada frase, cada escrito, es lo que nos sirvió para poder tener la ley en la Argentina. Después, bueno, para decir que Uruguay también tuvo un proceso muy interesante, porque Uruguay tiene desde el 2012, por causales, pero además la obligación de los hospitales de la consultoría pre y post aborto, y no sos penalizada. Vos podías ir, sentarte y decir, mire, Entonces el médico tenía la obligación de decirte, si te haces un aborto, es esto, esto, esto. Si no te haces un aborto, es esto, esto. De cualquiera de las dos cosas que decidas, volvé al hospital. Y y esto les bajó a 0 la mortalidad materna, a 0. La verdad que Uruguay es un país más chico, pero tiene buena salud pública, y la verdad que nosotros también nos siguió de ejemplo las compañeras uruguayas que hemos estado muy en contacto. Es más, cuando hicimos las audiencias públicas trajimos a panelistas uruguayos para que hablaran en el Congreso y contaran este proceso que se dio, que lo tenemos pegado. Así como en la época que Argentina no tenía ley de divorcio, la gente se iba a casar a Uruguay por si se divorciaba. Era así. Entonces ahora empezaba a pasar esa práctica que cruzábamos, nosotros le decimos cruzar el charco, que es cruzar el río. Cruzábamos el río y bueno, esto es interesante ver esos procesos. Yo la verdad que con Brasil, Mariana, es una maravilla cómo pensás, tu cabeza me maravilla. Yo he tenido compañeras del movimiento feminista latinoamericano muy interesantes, brasileras. Una es Vera Soares, del PT. Bueno, muchas de ellas, que nosotros formamos un grupo que se llamó, estaba Silvia Ausburger, también Foro de Mujeres Políticas, del Cono Sur, de la Fundación Ever. Y con ellas trabajamos todas las leyes estas en todos los países en su momento, hace 20 años, más o menos 15, 20 años. Y el movimiento de ustedes, el movimiento feminista, era muy fuerte, con el PT, pero muy fuerte. Yo recuerdo escritos, y ya se hablaba obviamente de aborto, ¿no? Yo después, la verdad que a veces en el Parlasur tenemos evangelistas parlamentarias, las tenemos, yo tengo una en la comisión. O sea, también tengo las otras, ¿no? Divinas. Otra, no es que sea mala, pobre, yo no digo divina, no coincidís en un montón de cosas. Es decir, por ejemplo, te aprueba lo de Nicaragua, pero te observa, por ejemplo, me observó el tema de las vacunas, que nosotros lo queríamos declarar de bien público mundial, y bueno, era una línea clara. Bueno, estas cosas son las cosas lindas de experiencia, pero la verdad que maravilloso el movimiento feminista brasilero, el uruguayo, todas las compañeras se ha avanzado, vienen muchas a los Encuentros Nacional de Mujeres. De hecho, vinieron cuando se votó la ley, viajaron muchas para ver el proceso de la votación en Argentina.
Gracias, María Luisa. Yo tengo, ya es medio tarde, pero tengo una última preguntita como para... vos sabés, Silvia, que me gustaría preguntarte si vos tenés algún registro mental de lo que fue ese proceso iniciático, si se quiere, de la ciudad de Rosario en empezar a implementar la interrupción legal del embarazo en los centros de salud públicos antes de que fuera IBE. No sé si tenés algún registro desde cuando Mónica había sacado ese primer protocolo desde la municipalidad. Sí, ahora que me traes, Facu, un poco a la memoria, no me acuerdo el año exacto, pero sí sé que es en Rosario, que siempre ha tenido políticas pioneras en salud sexual y reproductiva, en violencia de género. Ya a fines de los 80, principios de los 90, ya había ordenanzas a nivel municipal. Digo, en ese sentido, Rosario fue de avanzada en mucha legislación. Obviamente, queda como una ciudad dentro de una provincia y con siempre gobiernos que no han sido del mismo color político, con lo cual siempre también, en algunas cuestiones, siempre fue callada, siempre fue tapada. Digo, tenemos ese estigma por ser Rosario. Pero así todo tenemos la cuestión de pioneras en estas políticas públicas, en el armado de la salud pública en sí, ¿no? Ya eso es una cuestión de avanzada en el sistema de andamiaje. Sí sé que están todas las ordenanzas, por si hay alguien que quiere hacer una cronología, con solamente buscar en la página de Rosario, está toda la normativa de aquella época, está toda digitalizada, que eso también está muy bueno. Pero en ese sentido, yo me acuerdo, siempre comentan una anécdota cuando, creo que en la previa de lo que fue el 2001, cuando estábamos pasando un feo periodo, como el que ya recordamos, y en el cual se venían todas las mujeres a los centros de salud y se esperaba que se buscaran alimentos, y en realidad las mujeres venían a pedir pastillas anticonceptivas. Digo, y ahí fue todo un tema cuando Wiener tuvo que comprar las pastillas anticonceptivas, que bueno, que eso era un indicador de una necesidad que había que implementarla dentro de la ciudad de Rosario. Y Rosario en ese sentido fue avanzada y adelantada porque se trabajó en eso. Lo que sí me parece que está bueno también recalcar es que Rosario tiene una riqueza de feminismo que también hace que en ese momento de la historia de nuestra ciudad había mucha articulación y mucha participación entre las organizaciones feministas y de mujeres, que también trabajaban en conjunto con las legisladoras que teníamos aliadas dentro del Consejo y con el Ejecutivo de la Municipalidad. Entonces esto es una clara muestra de que cuando los gobiernos son realmente de puertas abiertas, más tenemos un consejo que también servía para esa articulación, se logran políticas buenas. Y en ese sentido Rosario siempre fue, de hecho en la etapa de la discusión de la ley de aborto, nosotros llevamos números concretos de que no teníamos muertes por abortos en Rosario. Digo, y en ese momento también en la provincia estábamos fabricando ya el misoprostol, no estaba, digamos, en eso también hemos sido pioneros con el laboratorio provincial, se trabajó muchísimo para lograr la producción del misoprostol, y en el 2019 ya estaba abasteciendo a los centros de salud de la provincia. Es decir, nosotros tenemos una historia interesante que ahora esperemos que la sigan afianzando. Digo, el misoprostol puede ser proveedor a nivel nacional, y era todo un trabajo enorme que hicimos, que bueno, que da sus frutos, porque bueno, yo creo que hay que ir por la mifepristona, digo, hay muchas cosas por hacer, pero el hecho de haber avanzado con un laboratorio, incluso provincial en ese momento, es un indicador de que cuando alguien quiere y tiene voluntad política y se hace eco de las demandas y de los deberes que tienen los estados,
se logran políticas públicas efectivas, que creo que eso es lo que tiene de riqueza la ciudad de Rosario. Y esperemos que con esta ley, bueno, se traslade a cada rincón de la República Argentina. También nos han hablado de que iban a llegar aviones con mujeres de otros países a venir a abortar a Argentina. Digo, eso ya lo tenemos hace rato. Aparte se me viene a la mente Nina Brugó, que también es otra compañera histórica de la campaña, que siempre nos ponía de ejemplo esas, ¿por qué no hacemos una intervención pública y nos ponemos todos con la valijita y nos vamos a Uruguay? Digo, y eso realmente pinta la diversidad creativa que tiene las compañeras militantes, que la tienen clara también. Pero bueno, sí, Rosario, para volver a lo que vos me preguntaste, más o menos desde los fines de principios de los 90, te diría que ya tiene legislación a nivel de ordenanzas municipales, dando cuenta de todos estos temas, de salud sexual y reproductiva, violencia de género y hasta diversidad sexual. Digo. Por eso es tan linda Rosario. Sí, yo eso quería que alguien lo contara, porque es importante por ahí estudiar el recorrido de una ciudad que logró una propia dinámica y una propia autonomía, que de alguna manera marcó un precedente, y que a veces está bueno que los países tengan algunos lugares así, que le marcan el ritmo o que también les marcan el límite, porque hoy al señor gobernador que gobierna ahora la provincia de Santa Fe no se le ocurriría tocar determinados temas, porque sabe que tiene, por lo menos en el sur, una avalancha que se le viene encima. Pero lo que tiene bueno, vos fíjate, Rosario no solamente tiene legislación, porque tiene Consejo Deliberante muy fuerte, sino que tiene programas, porque yo me acuerdo que en el 2018 uno de los invitados para exponer del lado verde era el programa que tenía Rosario y que había disminuido la mortalidad materna. Era un ejemplo digamos que se mostraba y se llevó para la audiencia pública. Yo me acuerdo que además le hacían entrevistas, fue buenísimo. Y sí, es uno de los lugares que uno tiene para exponer como ciudadano. Cuando hay una decisión política, esto se siente, porque no es solamente de los legisladores, sino que la bajada de línea del trabajo, tanto en el tema violencia como en salud sexual, es un ejemplo que nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Y en ese sentido hay pueblitos más chicos. Yo siempre pongo de ejemplo en la provincia de Buenos Aires, Tandil, que tiene, digamos, el trabajo excelente en el tema violencia, porque tiene con recursos propios del municipio casas donde pueden ir las mujeres con toda su familia, no tiene refugio, no tiene el concepto de refugio, sino que se juega el intendente y muchas cuestiones más para amortiguar el tema del femicidio. Y es una ciudad chiquita en la provincia de Buenos Aires, pero que tiene, yo creo mucho en lo que es lo local, ¿no? Donde es más fácil, la demanda es mucho más fácil de conocerla y más fácil de resolverla cuando hay voluntad política. Porque si vos decís, me va a mandar el dinero a la provincia de Buenos Aires, fuiste, no se soluciona nada. Pero por eso Rosario en ese sentido en el tema sanitario, bueno, lo que pasa es que ustedes han tenido el gobernador Wiener, más Mónica Fein, son dos personas que saben de sanidad, lo han practicado, ¿no? Han estado en el ejercicio, así que... Sí, vos sabés que en el encuentro pasado yo les preguntaba cuál era la legislación, la bibliografía crítica que tienen en Brasil desde una mirada de la sanidad, digamos, desde la epidemiología, de la salud, porque acá hay un librito de cabecera, que esto ya la mayoría de la gente no lo sabe, que marcó un quiebre en la forma de interpretar el sistema de salud público, que fue Epidemiología sin números, de un autor brasilero. Y ese texto tiene un enfoque kuhniano de la ciencia, que trata de encontrar los cambios de paradigma, donde la ciencia se transforma y deja de ser esa cosa, digamos, estática, que sigue investigando siempre sobre lo mismo,
y traslada las investigaciones de números, que es por ahí lo que uno entiende por epidemiología, sino también a los aspectos cualitativos. Ese libro ponía en el foco en los aspectos cualitativos a la hora de pensar el sistema de sanidad y particularmente la epidemiología. Y acá ese libro fue muy importante, y de hecho en la página de la municipalidad está cargado para poder descargarlo en PDF, porque fue como el quiebre. Entonces eso se lo preguntaba a las participantes del encuentro pasado, porque está bueno saber qué otra, digamos, qué están discutiendo también allá, porque fue muy importante. Y no digo más nada, porque si no se va a hacer re largo, son las 8 de la noche ya. Perdonen. La verdad que ha sido un placer, muy lindo, muy linda reunión, un placer, las panelistas maravillosas, Mariana, Silvia, Facundo, la verdad que un gusto muchísimo estar aquí, compartir con ustedes estas inquietudes. También agradezco, uy, me metí antes, Mariana, perdón. No, también agradezco esta participación, y saben que, bueno, que acá la campaña sigue estando en campaña, así que más que agradecidas por haber tenido este espacio, haber compartido con vos nuevamente, María Luisa, y haberte conocido, Mariana, también. Esto es lo lindo de la virtualidad, que nos permite esto, y hay que seguir trabajando. La lucha nunca termina, se marcha, no se llega, así que hay que seguir y seguir y seguir y seguir. Hay mucho por hacer, a veces parece que hay mucho avance y cada 2, 3 pasitos vamos de nuevo para atrás y tenemos que volver a tomar envión. Esos son los desafíos que tenemos. Tenemos una ley y tenemos desafíos por delante. Así que millones de gracias con esta participación. Muchas gracias. Gracias, Facundo. Gracias. Também, muito, muito obrigada. Foi um prazer ouvir Maria Luísa e Silvia, aprender com vocês, assim, muito, muito grande mesmo. Assistimos aqui com muita emoção a conquista e todo o trabalho, né, das feministas argentinas, e espero que num futuro muito próximo a gente possa estar aí nesse mesmo lugar de estar discutindo a implementação de uma lei tão importante. Obrigada Facundo, obrigada Luísa pelo convite. E a todo mundo que participou aqui. Boa noite a todos e até mais.